Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. No, segundo de Timoteo. Oye, porque siempre me equivoco un poco. Segundo de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando lo tengan, por favor, diga un poderoso amén. 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 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Redarguir. ¿Para qué? Para corregir. ¿Para qué? Para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? De que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Primero te enseña. Para redarguir. Te redarguye. Para corregir. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Unidad 3. Destrucción y reedificación. Hermanos, lección 9. Juicio y cautiverio. Bueno. Juicio y cautiverio. Amén. Amén. Nosotros hemos estudiado en las lecciones pasadas cómo Dios trató con su pueblo, ¿verdad? Cómo Dios quería que se evitara el juicio. Amén. Amén. Pero lamentablemente el pecado y la desobediencia y no escuchar, Dios tuvo que llevar a cabo la vara de juicio. Hemos estudiado el propósito de Dios como se ha visto en la historia de su pueblo. Desde un pequeño principio, con un hombre de fe, habían crecido hasta llegar a ser una nación poderosa. Pero después se convirtieron en una casa dividida. ¿Se recuerda cuando los dos reinos se dividieron? Amén. ¿En qué año se dividieron los dos reinos? El reino. Porque el reino se dividió. ¿En qué año? 931. 931 aproximadamente. ¿Por qué causa vino la división? Desobediencia y idolatría Ya. de Salomón. El pecado de Salomón. Lamentablemente Salomón cometió idolatría abominable. Y cuando hace el énfasis en abominable, habla de que se practicaron allí unos rituales satánicos. Wow. Porque cuando se hacían culto a esos ídolos, hermano, se ofrecían niños a Moloch, se bebían sangre, se bebía sangre, hacían sacrificios humanos, digan. Salomón también hacía eso. Dice que él fue que cometió la idolatría abominable. Él fue que comenzó. Él fue que levantó los altares. Wow. Él fue que lo hizo. Él se debió de mala manera. Es triste, pero fue así. Ahora estudiaremos. Ahora quiero aclarar otra cosa. Que cuando ellos pecaron, perdieron el comercio. Su economía se fue abajo. Su poderío se fue abajo. Los enemigos se liberaron y comenzaron a hacerle la guerra. Oiga qué lío. Después que se dividieron entre ellos mismos, hubo guerra. Todo eso vino por causa del pecado. Porque Dios se lo había advertido a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Salomón estaba en el reinado y él obedecía a Dios, todo iba bien. Todo iba de viento en popa, por así decirlo. Pero cuando él comenzó a cometer los pecados que Dios le dijo que no cometiera y a desobedecer a Dios, y aquí viene lo duro. Dios no dividió el reino en el tiempo de su reinado, pero en el tiempo de Roboam sí lo dividió. ¿Me entiendes? El tiempo de su hijo, Ya. cuando llegó. Y entonces vino la división de el sur y el norte. Ya. El norte se queda con Jeroboam, 10 tribus. Y el sur se queda con Benjamín y Judá, 2 tribus. Entonces, de allí viene una división. Y entonces, ya ahí viene un debilitamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí que viene el problema. Hubo hasta guerra en ellos
entre ellos mismos. Y sabemos que del reinado del norte de Jeroboam, hubieron gente fieles que fueron otra vez a Judá. Porque allí era que estaba, ¿qué? El templo. Ay, sí, ya. El centro de adoración. ¿Y qué hizo Jeroboam? Levantó, ¿qué? Altares. Para que el pueblo no descendiera a adorar a Jerusalén, allá al templo. Mire qué cosa. Y aquí vienen los problemas. Aquí vienen los problemas. Entonces Dios quería evitar, levantó profetas y Dios quería evitar que la vara de juicio cayera sobre ellos, pero la desobediencia. Entonces, sigamos, dice, ahora estudiaremos una serie de terribles desastres, los cuales permitió Dios que les sucedieran debido a sus pecados. Ambos reinos cayeron y los cautivos pasaron muchos años en tierras extrañas. Oiga. Oiga, ¿qué pasó? Tiene otra versión. Sí. Yo tengo una versión un poquito más viejita, sí. Oiga, entonces, el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Hermanos, Satanás no puede con usted si usted está sujeto a Dios. Oye, a usted no le puede llegar la muerte así por así. A usted no se le puede pegar una enfermedad así por así. Porque todo lo que le llega a usted tiene primero que estar bajo la permisión de Dios. ¿Entonces yo lo que estoy hablando? Amén. Hay dos maneras de que te pueden suceder cosas. Por ejemplo, primero, si Dios lo permite. Segundo, si tú te sales de la voluntad de Dios. ¿Estás entendiendo? Pero si tú estás en la voluntad de Dios y Dios lo permite, Dios te va a dar la fuerza para poder sobrellevar la situación. Amén. Y te va a dar la salida también. Amén. Y te va a dar la bendición. Miremos a Job. ¿Qué pasó con Job? El diablo no podía con Job. Tuvo que ir allá arriba a pedir permiso. Pidió permiso. Lo trató de traer abajo para que negara su fe. No pudo. Después volvió otra vez y pidió permiso otra vez. Y tampoco pudo. ¿Y qué hizo Dios? Dios bendijo a Job. El doble le dio. Entonces, dos maneras. Primero, Dios permite, pero es para llevarte a un nivel más alto de espiritualidad, de relación con Él. Segundo, si nosotros nos desubicamos y nos salimos de la voluntad, del alineamiento del plan de Dios, entonces le damos derecho al diablo a que entre en nuestras vidas. ¿Me doy a entender? Y por eso vienen cosas que usted dice, pero ¿cómo fue? Pregúntate qué fue lo que hiciste. Porque cuando Dios permite, porque Dios, viene una bendición. Recuerde que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Por fuego, como el oro. Entonces, no viene así por así. Esas son las dos maneras. Primero, que Dios lo permite para bendecirte, para tallarte, para formarte. Segundo, si nosotros nos desubicamos y nos salimos del plan de Dios. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Porque mientras obedecían a Dios, ¿quién le hacía frente a Salomón? ¿Quién le hacía frente a David? Vámonos a un ejemplo verídico, un ejemplo tremendo. Josué. Meditarás día y noche en esta palabra. No se apartará de ti el libro de la ley. Día y noche meditarás en él. Entonces, él lo hizo. ¿Y qué pasó? Donde quiera que iba Caleb y Josué, ¿qué pasaba? Hermano, oye lo que le voy a decir. Los gigantes tuvieron que coger nave y salir huyendo del Medio Oriente. Huyéndole a Josué y a Caleb. Porque Josué y Caleb estaban arrasando con todo ello. A tal grado que dicen unos historiadores que llegaron aquí a América del Norte, huyendo. Oiga, huyéndole a Caleb y a Josué, de lo fuertes que eran. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb y Josué, o Josué y Caleb, obedecían a Dios. Y donde ellos llegaban, Dios estaba con ellos. Y arrasaban con todo. Implantaban lo que Dios le dijo que tenía que plantar allí. Entonces, los gigantes no podían hacerle frente. No había tribu, no había pueblo que se les podía enfrentar, que le hiciera frente a ellos. ¿Por qué? Porque estaban en el libro de la ley, estaban en lo que Dios quería. Entonces, cuando usted y yo estamos alineados al plan de Dios, no hay diablo que pueda. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, y eso fue lo que pasó con el pueblo. Todo iba muy bien. La economía creció, el poder crecía, el desarrollo y todo, la bendición. Es más, era tanto así que la bendición estaba sobre la tierra producía. Israel controlaba el comercio, el pueblo
controlaba el comercio. Sus enemigos estaban sujetos, sometidos. Había paz. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetos a la máxima autoridad, al plan de Dios, obedecían a Dios. Entonces, en el cautiverio de su pueblo el cautiverio de su pueblo causó gran dolor al corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Necesitamos aprender que si Dios nos trata en forma severa para que nos alejemos del pecado, lo hace con un corazón lleno de amor. En amor, Dios a menudo recibe a aquellos que vagan en el pecado y que vuelven a la amistad con Él a través de una prueba que Severa. hay gente, hermano, que Dios tiene que pasarlo por el sedal del fuego candente. Dios lo llama por la buena. Y Dios le dice, ven, tengo un plan contigo, quiero hacer algo por medio de ti. Y hay gente que tiene llamado de Dios y rehúsa. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Pero qué le pasó? Al final tuvo que ir. Tuvo que ir, no, lo llevaron allá. Lo llevaron allá. ¿Sabe que hay gente que Dios le levanta tormenta? Y permite que lo amarren. Y lo tiren al mar. Vamos a hablar simbólicamente para que me entiendan. Ese mar simboliza las situaciones difíciles, a veces negativas. ¿Qué hay en el mar? Tiburones. ¿Me entiendes? Pero a pesar de Dios, cuando tú estés en el mar, en ese caos, Dios tiene protección para ti. Porque Dios quiere que tú llegues a donde Él quiere llevarte, que es hacer su voluntad, su propósito. Amén. Amén. Mientras usted estudia este periodo del pueblo de Dios, descubrirá algunas de las lecciones que ellos aprendieron por amargas experiencias, hermanos. Algunas de estas lecciones les trajeron beneficios espirituales, eternos. Encontrará usted verdades que puede aplicar a su propia vida. Sí, lo vamos a hacer. Ahora vamos a desarrollar la lección. La vara de juicio. Hermanos, aquí vamos a hacer una lista de los sucesos anteriores a la caída y durante esta. De los reinos del sur y del reino del norte y del reino del sur. Amén. Entonces, hacer una lista de los sucesos anteriores a la caída y durante esta. Yo quiero que alguien lea o cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos, parte por parte. Bueno, Yorladi, usted tiene una versión más actualizada que la mía, por favor. Amén. ¿Sí? Objetivos. Sí. Objetivos de la lección. Al completar esta lección, usted podrá... En la vara de juicio. No vamos a ver las palabras claves, ¿no? ¿La necesitan la palabra clave? Es bueno, ¿no? ¿Quieren que le demos las palabras claves? Asiria, Poderosa nación al este de Palestina y al norte de Babilonia. un imperio, ¿eh? Tú tienes Asiria y Siria. Ok, Y Asiria estaba primero, después viene Siria. ok. Babilonia, Poderosa nación al este de Palestina y al sur de Asiria. exilio, Destierro forzado de su propio país. intervención, El acto de estar en el medio para modificar o cambiar algo en alguna forma. sinagoga. Una congregación judía, un grupo que se reúne para adorar a Dios. ¿Cuándo surgió la sinagoga? ¿Cuándo surgió la sinagoga? No fue cuando Dios empezó a hacer los tabernáculos. Cuando destruyeron el templo. Ok. Ellos no tenían templo. Entonces, donde ellos iban, plantaban sinagoga y allí se reunían un grupo de personas a estudiar la ley y los profetas. ¿Sí? Sitio, El acto de rodear una ciudad y obligarla a rendirse. supremacía, El estado, cualidad de estar en el más alto rango, poderoso u autoridad. ¿En qué año sitió Babilonia a Judá? Aproximadamente, ¿en qué año? No sé,
Babilonia. La primera invasión, 586. 605-6. Ah, 605. Después vino en el 597. Después en el 586 que destruye el templo. Ok. ¿Me da a entender? Ya. Y en el año 722 se llevan al reino del norte, Siria. Se lleva el reino del norte, ¿se recuerda? ¿Asiria? Asiria. Se lleva el reino del norte. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que ver que cuando era situada una ciudad, hermano, eso duraba un tiempo. Eso no era de una vez, porque la gente se cerraban en sus fortalezas y duraba meses. Eran blog, eran... Sí, ¿tiene? Supremacía. El estado o cualidad de estar en el más alto rango, poder o autoridad. Vasallo. Una persona bajo la protección de otra. La vara de juicio. Ok, la vara de juicio, hermano. Vamos a la vara de juicio. El por qué Dios tuvo que llevar a cabo el juicio contra su pueblo. ¿Por qué Dios permitió que otros pueblos vinieran y lo llevaran cautivo? Hermano, y ese tiempo de los cautivos, miren, a las mujeres le quitaban todo. Toda la prenda, todo. Las mujeres judías estaban totalmente aforradas de prendas, aforradas de brazaletes, de oro, muchísimo adorno. Y los babilonios y los asirios y toda esa gente, cuando lo llevaban cautivo, lo amarraban con grilletes, le quitaban todo, lo desnudaban totalmente, lo despojaban. ¿Se está entendiendo esto? Eso pasa cuando a un cristiano se descuida y cae bajo cautiverio, el diablo lo despoja de todo. Satanás lo baja y le da toda la furia. Sigamos. Así, ¿no? Objetivo 1. Escriba en orden los acontecimientos ocurridos antes y durante la caída Oye, de los reinos del norte. ponga atención, los acontecimientos antes y después de la caída. Antes de la caída y después de la caída. Oiga esto. Los acontecimientos antes y después de la caída. Es muy importante esto. Por eso yo le digo, cuando usted vaya a estudiar, vaya el libro de los reyes, la historia de Salomón, el reino de Salomón. Desde el año que se dividieron, es muy importante porque de allí se deciden muchas cosas. Yo le dije una vez a ustedes que usted está después de la división, usted está leyendo a Judá, pero se le olvida que Benjamín también está con Judá. ¿Usted sabía? ¿Se recuerda? Porque fueron las dos tribus que se quedaron en el sur. Porque el norte se quedaron las 10 tribus con Jeroboam. Y Jeroboam era un oficial en el tiempo ¿de quién? De Salomón. De Salomón. ¿No estamos entendiendo ya? Esto es muy importante porque esto es historia y esto ayuda a entender el trasfondo o el contexto histórico para poder explicar y exponer mejor el mensaje de la palabra de Dios. Entonces sigamos para que usted vea. Ya nos hemos familiarizado con las advertencias que Dios le dio a su pueblo por medio de los profetas. Estas advertencias dijeron que la infidelidad a Dios solo producirá ¿Qué? un resultado. ¿Cuál? ¿Cuál es el resultado? El desastre. Páreme ahí. Hermanos, Dios le está mandando profeta. Levanta el profeta. Elías, profeta. Jeremías, profeta. Isaías, profeta. Levanta profeta. Y le dice al pueblo que se arrepienta. ¿Cuál era la situación del pueblo? El pueblo estaba adorando ídolos. El pueblo estaba siguiendo la costumbre de los cananeos. El pueblo de Dios no estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer. Estaba deshonrando a Dios y desobediendo. No estaba escuchando el mensaje de los profetas. Entonces, los profetas querían que escucharan el mensaje de Dios para evitar el cautiverio, para evitar el exilio, para evitar todo la vara de juicio. Porque así es Dios. Dios no te va a mandar juicio inmediatamente. Dios no te va a mandar un rayo como mucha gente. No, pero Dios siempre está enojado en el Antiguo Testamento. Pregúntate por qué. Mira la situación de la gente, cómo era. Esa gente era salvaje. En el tiempo de Noé, Dios tuvo que mandar un juicio y arrasarlo todo. ¿Por qué? Porque estaban fuera de control totalmente. Era una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios habla. Y como en el tiempo de Noé, Dios dio 120 años para hablar, para tratar a ese pueblo. Imagínense usted, Dios está hablando. ¿O no?
Dios le está hablando a la gente. Dios le está hablando individualmente. Dios le está hablando a la humanidad. Entonces, Dios está hablando antes de venir el juicio. Fíjense que tenemos el futuro y el futuro del Apocalipsis. Sabemos las 70 semanas de Daniel, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los terremotos, los demonios que van a ser expulsados del segundo cielo, que serán liberados sobre la faz de la tierra. Todo eso, y Dios está hablando antes que venga todo esto. Dios está hablando, el anticristo, todas esas cosas. Dios está hablando, está usando su iglesia, están usando gente que está predicando, que están enseñando la palabra. ¿Me entiendes? Y la gente no quiere escuchar, no le pone atención, porque Dios no va a mandar un juicio. Ah, no, yo soy Dios, te voy a mandar juicio. Dios no es así. Dios, antes de enviar la vara de juicio, Dios te llama, Dios te habla, Dios te trata de evitarte, de que tú evites el juicio. Entonces, la infidelidad o la desobediencia a Dios solo produce un solo resultado, un solo, el desastre. Desastre espiritual, desastre mental, desastre social, desastre físico y por ende la muerte en todos los sentidos. Porque Dios es la fuente de vida. Oiga bien, ¿por qué el hombre no tiene libertad? Porque el hombre no quiere aceptar sus orígenes. El origen del hombre radica en Dios. Amén. El hombre no es libre por democracia. El hombre no es libre por comunismo o socialismo o cualquier de esos sistemas que se han inventado. El hombre será libre y es solamente libre cuando vuelve a sus orígenes. Porque en el origen del hombre que radica la libertad del hombre. Oiga bien, porque en el origen del hombre es que se define el propósito de su existencia. Cuando hay propósito, entonces las cosas tienen sentido. Usted sabe de dónde usted viene. Usted sabe quién usted es. Usted sabe hacia dónde usted va. Usted sabe por qué hace las cosas. Porque en realidad el origen del hombre es el que le da sentido a su existencia. Entonces, Dios es el creador y Dios es que le da origen, creo, al hombre. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, entonces nosotros comenzamos a funcionar en el plan por el cual hemos sido creados y entonces nosotros vivimos la libertad que nosotros, en realidad, la libertad que Dios ha creado para nosotros en el propósito que nosotros, por el cual nosotros hemos sido creados, traídos a este mundo, a esta existencia. ¿Me doy a entender? Amén. Porque mucha gente va detrás del dinero, detrás de la fama, detrás del sexo, detrás de la droga. Es porque están fuera, están dislocados de su propósito. Están fuera. Y Satanás lo entretiene, porque fíjate esto. Nosotros hacemos una máquina, ¿verdad? Y esa máquina es para podar la hierba, ¿verdad? Ahora, tú la usas para otra cosa, no funciona. Porque no fue creada para lo otro. Fue para podar hierba. ¿Me doy a entender? Entonces, conforme al propósito por el cual ha sido creado el hombre o cualquier criatura, ahí radica su libertad. Cuando se sale de allí, entonces está dislocado. Por eso es que se cree en la evolución. Por eso es que se cree en el Big Bang. Por eso es que se cree en muchísimas teorías de que el hombre viene del mono, el hombre viene de una célula, de que el hombre viene del espacio, de que muchísimas cosas raras. Entonces, la humanidad está confusa y está dislocada y por eso hay tanta confusión, tanto caos, porque el hombre no ha querido conectarse otra vez a la fuente y la fuente se llama Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la desobediencia o la infidelidad a Dios solo trae una cosa: el desastre en todas las áreas. En todas las áreas. En todas las áreas. En todas las áreas. ¿Por qué la humanidad está como está? Es porque no ha vuelto, no ha querido aceptar a Cristo y obedecer a Cristo, obedecer a Dios a través de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia a su palabra y cumplir el propósito por el cual ha sido creado. Y hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. ¿Está entendiendo esto?
Entonces, el pueblo fue creado para Dios manifestar su gloria, ¿se recuerda? Y Dios lo puso en el centro. Porque Dios a través de ese pueblo iba a manifestar su gloria, pero Israel falló. Al Israel fallar, ahora viene lo que se llama, observe, cuando Israel falla, no es que Dios se ha olvidado de Israel. Por causa de su desobediencia, han atrasado su proceso. ¿Usted sabía? Han atrasado su proceso. Entonces, en el atraso del proceso, ¿qué hace Dios? Como tenía planificado todo lo que iba a hacer Israel, ya sabía. Planta la iglesia, entra la iglesia en el mundo. Espérate Israel, entonces comienza a trabajar a través de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, entonces agarra a través de Israel y comienza a trabajar con Israel. Mire cómo Dios se la sabe. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Todo va en su orden, como Él quiere. A Dios no se le escapa nada. ¿Está entendiendo? Entonces, la infidelidad de este pueblo, por su infidelidad, y mira que Dios lo llamaba. Así mismo Dios llama a gente. Deja de hacer esto. No, voy a beber tequila. Ya está bebiendo tequila, no, me voy a emborrachar. Ya está emborrachándote, no, voy a fumar. Ya está, no. Ay, me duele como la espalda, los pulmones. Tengo que ir al médico. Te queda una semana de vida, muchacho. Y como sabe que está al borde de la muerte, que le queda una semana, se mete en ayuno y oración. Ahora se buscando. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces ahí en ayuno y oración Dios lo sana. Porque hay gente que Dios tiene que darle su susto. ¿Tú me entiendes? Que se paniqueen un poco. ¿Tú me entiendes? Porque hay gente dura. Hay gente dura. Entonces Dios tiene que sacudirlo. Este es Babilonia, la que yo creo con mi poder. A ti te llaman Nabucodonosor. El reino será quitado y será echado fuera. Nabucodonosor comiendo hierba como un animal. Como un animal. Hasta que entienda que Dios reina sobre todos los reinos de la tierra. Y Él pone a quien Él quiere. Entonces, sigamos. Dios es paciente y el juicio podía ser postergado. ¿Qué quiere decir postergado? Atrasado, detenido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios no quería eso para su pueblo. Dios no quiere el cautiverio. ¿Tú sabes por qué Satanás hace muchas cosas? Por el pecado del hombre. Porque si el hombre se arrepiente y vive para Dios, se le acaba el jueguito a Satanás. ¿Tú no te has fijado? Que cuando una persona deja de pecar, Satanás ya no tiene control sobre él. Ni el pecado tampoco. Cuando la persona peca, es que Satanás tiene control sobre él. Y lo usa como instrumento de guerra, de muerte, de robo, de atraco, de sicariato, de maleantería. De prostitución. ¿Tú me entiendes? Homosexualismo, lesbianismo, travestismo, satanismo, brujería, hechicería, toda la diablura. Cuando la persona está en pecado, pero cuando la persona deja de pecar, Satanás lo que quiere es llevarte otra vez al pecado, pero como tú estás firme, no tiene otra opción que huir de ti. ¿Entiendes? Entonces, cuando se corta el flujo de pecado en la vida de la persona, Satanás ya no tiene poder sobre ti. Amén. Porque lo que él quiere es sacarte de la santidad y meterte en el pecado. Pero si tú te mantienes en la santidad, ¿qué? Él no te puede tocar así por así. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, Dios no quiere el juicio. Dios lo que quiere es que las personas vuelvan a Él. Amén, sigamos. Pero al final la injusticia sería juzgada. El Señor había tratado de salvar a su pueblo. ¿Qué? Pero ¿Tratado de qué? el Señor había tratado de salvar a su pueblo. ¿A quién envió Dios? Los profetas. A los profetas. Ahora, ¿a quién envió el Señor? El Padre. A su hijo. Por toda la humanidad. El que se pierde porque quiere perderse. El que se quiere perder es porque quiere perderse. Porque ahí está la salvación y está gratuita. Usted simplemente recibe a Cristo y ve como Él dice y usted es salvo. Y usted es salvo. Entonces, la gente no quiere recibir a Cristo. No, Cristo no es Dios. Cristo no salva a nadie. Dice mucha gente. No, yo no acepto a Cristo. Yo no creo en Jesús. Pero el Padre envió a su Hijo para que la gente fuese salva. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6.
Nadie. 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 Es tanto así que nadie quieren como ponerlo, quieren tergiversar la situación y decir otra cosa. No, eso es lo que Jesús dijo. Y es así. Entonces, Dios ha enviado a su Hijo para que le crean a Él y la gente reciba vida eterna. El hombre no quiere, el que se pierde porque quiere. El que se pierde es porque quiere perderse, porque ya la salvación está ahí en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se van a ir al infierno por no aceptar su salvación. Y hay muchos que se van a ir al cielo por aceptar su salvación y vivir conforme al plan de salvación. Así va a ser. Sigamos. Pero ellos no escucharon. A veces ellos respondieron con obediencia externa, pero no con un cambio de su vida interior. Aló. No es de apariencia, hay que ser genuino. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo, ¿qué? No puede entrar ni ver. No puede entrar ni ver el reino de los cielos. Entonces, uno no puede vivir una religión. El evangelio no es religión. Uno no puede vivir en apariencia. Uno tiene que ser genuino. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Porque cuando tú naces de nuevo, tú naces del Espíritu y la palabra. Y cuando tú naces del Espíritu y la palabra, y tú ves por el Espíritu y la palabra, entonces tú adoras a Dios en espíritu y en verdad. Porque adoración no es cantar, eso es expresión. Adoración es obedecer a Dios. Es un verdadero adorador. La adoración se basa en obediencia. ¿Me entiendes? Porque cuando tú obedeces a Dios, tú eres un verdadero adorador. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que me ama, mi palabra guarda. Entonces, el punto es que un verdadero adorador es aquel que obedece. La adoración se basa exclusivamente en la obediencia. Después de allí viene lo que se llama expresión de gratitud. Los cánticos, la poesía, el servicio, el ministerio, etcétera. Pero el núcleo fuerte es la obediencia. Sigamos. Estudiemos los tenebrosos acontecimientos de estos años, pero a la luz de un importante entendimiento del propósito que Dios continúa teniendo. Tenebroso. Dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, pero porque tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Ok. Ahora, y si tú estás caminando por la sombra de muerte sin la luz, te van a echar mano los chacales del infierno. Los chacales te van a echar mano. Te van a echar mano. ¿O no? Los chacales, los demonios. ¿Me entiendes? Te van a echar mano. Pero cuando tú estás en la obediencia, oye, tú te puedes meter donde sea y el diablo huye de ti. ¿Me entiendes? Porque cuando tú andas con la luz del Santo encima, con el fuego del Espíritu Santo, y legiones de ángeles alrededor de ti, imagínate tú, dime. Cuando el diablo ve toda esa trulla y dice, no, pero por aquí más cerca. Pasa los delincuentes. ¿Y esta con qué habla? Entonces, hermanos, aquí vemos claramente que la infidelidad o la desobediencia a Dios solamente hay un solo resultado y se llama el desastre. Otra cosa es que Dios no quiere el cautiverio o el fracaso de su pueblo. Dios quería evitarlo, pero el pueblo no quiso arrepentirse genuinamente. Hay gente que va, pega un par de gritos, le salen un par de lagrimitas, sale de la iglesia y se mete a un bar. Y después dice, pero fulanito estaba allí en el altar pegando gritos, dándose en el pecho. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con fulanito? Gritó. O si no, le soplaron, levántalo otra vez. Le pegaron el traje, le tiraron el traje, cayó. Le oraron, rabaquenda, cayó. Le echaron, cogieron la olla de aceite, se la pegaron encima. Pero se levantó de ahí, compró una botella de tequila y se fumó. Yo conozco una persona que pasó eso.
Yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tiene que haber un arrepentimiento genuino. No quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. Entonces, ¿cuál era el problema del pueblo? Que no quería escuchar a los hombres de Dios. Estamos en la misma situación hoy en día. Los que me están escuchando, pongan atención a lo que voy a decir ahora. Hermanos, Dios ha levantado hombres y mujeres para predicar este mundo corrupto, satánico, endemoniado. Y no simplemente a este mundo corrupto, satánico, endemoniado, sino a la corrupción que hay hoy en día en la iglesia. Para que el pueblo se prepare. Y como siempre he dicho, en la iglesia se han metido un grupo delincuencial. Gente, hermano, que son manipuladores, que son atracadores de los púlpitos. Gente que son, hermano, gente con una mente satánica, demoníaca, infernal, que no tienen piedad de nadie. Pero hay hombres de Dios que predican la verdad y dicen la verdad, y el pueblo no quiere escucharle. Hermanos, estamos ya casi a la víspera, por así decirlo, del arrebatamiento. Y el pueblo no quiere escuchar. Y el pueblo no quiere escuchar. Y los degolladores están degollando al pueblo, saqueando al pueblo. Eso es un saqueo aterrador. Una manipulación, hermano, sin piedad, sin perdón. No hay dolor allí. Necesito 100 gente 150. de 150. Tenemos un propósito. Necesitamos 100 gente, 100 hombres de Dios, hombres que estén dispuestos a dar. Y tú ves la gente que levantan la mano. Porque yo lo digo con todo, esa gente tiene una labia terrible, ¿eh? Otros dicen que ya no se puede dar diezmo, porque ya el diezmo, eso era de la antigüedad, ya no se puede. Mira qué lío. Dicen que ya el diezmo, óyeme, todos los extremos son malos, hermano. ¿Qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Unos saquean y los otros quieren castrar financieramente al pueblo. Porque Dios llama gente a tiempo completo. ¿Y cómo lo van a ayudar económicamente el pueblo? Y si no lo hay, ¿usted está entendiendo la maldad del diablo? Y son gente que están en la televisión, en la computadora, por YouTube, por todos lados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios ha levantado hombres que sí predican la verdad, que dicen la verdad, que enseñan la verdad, pero el pueblo no quiere escuchar. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo? ¿Qué le pasó al pueblo de Dios en la antigüedad? ¿Qué le pasó? ¿Vino quién? Por falta de conocimiento. ¿Quién vino y se lo llevó cautivo? Babilonia. Los enemigos cogieron y se lo llevaron cautivo. Dígame, ¿qué le va a pasar al pueblo que no obedezca a Dios hoy en día? Lo mismo, hermano, es lo mismo que va a pasar. Lo mismo sucederá. Vendrán los demonios y vendrán los falsos profetas, los falsos maestros y encadenarán a esa persona. Aleluya, y a su nombre. Gloria. Entonces, lamentablemente el pueblo está pasando por esa situación. Lamentablemente. Lo mismo que pasó allí en la antigüedad, está pasando hoy en día. Y Dios, hay gente y hombres de Dios que predican la verdad. Y el pueblo no quiere escuchar. Porque ¿qué dicen?
ese mensaje es demasiado fuerte. Yo no estoy de acuerdo con el mensaje del hermano. Eso es muy duro. Cambia tu mensaje, como me dijeron a mí en pleno culto. En pleno culto. Yo te he dicho a ti, oye, yo te di tiempo para que cambie el mensaje, chico. Oye. La cubana. Sí, oye, ayudé, tú sabes. Sí, yo recuerdo. ¿Me entiendes? Así a fuego candente. Y no volvió más por ahí. No, es porque tú sabes que del púlpito le mandó un rayazo de fuego de una vez. Se fueron muchos. Así mismo, fuego con fuego. Porque dime, yo vine a predicar la palabra. Yo no estoy comprometido con gente, estoy comprometido con decir su palabra. De obedecer a decir su palabra. Y por eso el problema es que el pueblo no quiere escuchar a Dios. Entonces, ¿por qué mi pueblo pereció? Dice el Señor. ¿Por qué? Por falta de Por falta de conocimiento. Entonces, los hombres de los que quieren impartir conocimiento como debe ser, el pueblo no quiere. Porque ¿qué le pasó a Jeremías? ¿Lo metieron dónde? En la cisterna. ¿Qué le pasó a Isaías? Lo aserraron. Entonces, si seguimos la línea, vemos cómo los profetas sufrieron por decirle, por llevar el mensaje al pueblo, y el pueblo lo agarraba y lo masacraba. Pero sin embargo, a los profetas falsos se aceptaba. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Están aceptando a los falsantes, a los satánicos, a los endemoniados. Y le aplauden. Ese hombre de Dios. Sí, ese hombre de Dios. Dios me dijo que yo tenía que ser millonario. Que tenía que darme el mejor traje. La mejor limo. ¿Tú me entiendes? Porque yo nací para conquistar. Para empoderarme. Yo lo vi. Lo soñé. Lo creo. Lo recibo ahora. Bájense de esa nube. Bájense de esa nube. Porque Dios va a coger la aguja y le va a pinchar el globo. ¡Pum! ¿Está entendiendo? Que se bajen de esa nube. Que se bajen de esa nube. Tú que me estás viendo, que estás escuchando gente diabólica y falsa, bájate de esa nube también. Bájate de esa nube. Esto es para alguien. ¿Me entiendes? Entonces, Dios no quería que el pueblo fuese llevado cautivo. No quería. Pero el pueblo no quería obedecer a Dios. Jeremías decía, oye, es tanto así que Dios le dijo, dile al pueblo que se someta al rey de Babilonia. No se querían someter. Oye, Jeremías, hazte un yugo de madera. Pone el yugo. Y dice Jeremías, sí, llevará el rey de Babilonia al pueblo. La gente se enfadaron, vino un falso profeta y rompió el yugo. Y así será librado el pueblo. ¡Pah! Y dijo, está bien. Ahora, Jeremías, hazte uno de hierro, que ese no lo van a poder romper. El pueblo estaba con los falsantes, con los satánicos, con los que le profetizaban mentiras. Ahora viene el punto. ¿Quién fue que permitió que los profetas del diablo se le metieran al pueblo? ¿Quién? Dios. ¿Pero por qué? Porque rechazaron la verdad. Cuando tú rechazas la verdad, entonces Dios permite que el diablo te engañe. Tú oye, cuando tú rechazas a Cristo, Dios permite que el diablo te engañe. Israel rechazó a Jesús. ¿Y a quién Dios le va a enviar? Al anticristo. Mucha gente quizás no esté de acuerdo conmigo. Jesucristo es que libera al anticristo. Es Jesucristo que libera al anticristo. El que abre los sellos es Jesús. Jesús es que abre los sellos. Y Jesús es que abre los sellos. El primer sello que se abre es el anticristo que sale. ¿Y para quién tú crees que es? Para la humanidad, específicamente para Israel, porque rechazaron a Jesús. Entonces, Dios no quería eso para su pueblo, pero su pueblo no quería escuchar. No ha querido escuchar. Y no ha querido escuchar. Y muchos creyentes individuales no quieren escuchar, son tercos, son duros. Yo hago mi voluntad, oiga eso. Yo adoro a Dios a mi manera. ¿Cómo así? Pues yo pensaba que era la manera de Dios. Ahora hay otra manera de adorar a Dios. A tu manera.
A mi manera. Eso no es canción. ¿Eh? Yo creo en Dios a mi manera. Señores, Dios ha puesto un alineamiento, una línea, una forma de adorarle, de creerle, de obedecerle, de servirle. Dios no quiere el mal para su pueblo ni para nadie. Pero la gente no quiere obedecer. No quieren, son duros. Entonces Dios dice, bueno, como ya tú no me das otra opción, Lucy, dale con toda la furia. Y ahí vienen huyendo al cuartico. Padre, perdóname, ten misericordia de mí. Ahí habla en lengua. Hasta la unción desciende. Y se siente renovado. Y se siente que Dios está con él. Y ahí cambian las cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, Dios tiene que soltarte de maldito para que se te lance de la tercera cuerda y te estén contando 3. Entonces ahí tú corres. Tenemos que llegar a esos límites. Hay gente que son masoquistas, sí. Como que le gusta que le den con el látigo. Pero bueno, nosotros no somos de eso. Sigamos. Él juzgó y purificó a su pueblo, pero no lo destruyó. La caída del reino del norte. ¿Cómo fue? Él que juzgó y purificó a su pueblo, pero no lo destruyó. Oye, bien, la disciplina es por amor. Porque a quien Dios disciplina es porque ama. Si Dios te deja así, bueno. ¿Me entiendes? Porque hay gente que dice, hay gente en el cristianismo que dicen, pero ven acá Dios, ¿por qué aquel pasa la línea y tú no le haces nada? Y yo intento y tú me dices, cuidado. Hermano, hay gente así en el cristianismo. Hay gente que hace y dice, pero ¿y por qué él está haciendo? Pero tú intentas y Dios te dice, cuidado, que a ti no se te ha permitido hacer eso. Cuidado. Hay gente sin el cristianismo. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo es? Entonces, no es asesión de personas. Hay gente que Dios le habla tanto y no escucha y Dios lo deja. Para que choquen. Y hay otro que Dios sabe que cuando Él le habla una vez o 2 veces, y ellos echan para atrás. Hay gente así. Hay algunos que dicen, si pasas esa línea te matan. No la pase. Adán, si come te muere. ¿Y qué hizo Adán? ¿Y qué pasó? Murió. De ahí. Sigamos. La caída del reino del norte. Hemos visto cómo la nación de Israel estaba rodeada por 3 grandes potencias. ¿Cuáles eran las 3 grandes potencias? Egipto, Babilonia y Asiria. Observe esto. 3 poderes tenían rodeado a Israel. Ya tú sabes. Y el único que lo podía proteger de esas 3 potencias era el Todopoderoso. Hermano, nosotros estamos en el sistema del diablo. Sépalo. El mundo entero está en poder del maligno, dice la Biblia. Oiga. Entonces nosotros necesitamos la protección, la llenura, el poder del Espíritu Santo para poder combatir hasta la atmósfera está contaminada. Los virus que hay en la atmósfera. La gente no quiere creer eso, pero los demonios contaminan los aires. De repente sale un virus y tú no sabes de dónde vino. Entonces, nosotros estamos en el sistema del diablo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, necesitamos la llenura y la fuerza del Espíritu Santo y obedecer la palabra y caminar en la verdad para que esa contaminación no nos arrope a nosotros ni nos contamine. Y aquí viene algo duro. Israel estaba desligándose de Dios. Y mira esa 3 potencias. ¿Y quién es el que tiene el control de todo? El soberano, ¿no? Amén. Entonces, si nos desconectamos del soberano, entonces Dios va a usar a una de esas potencias para castigar. Porque yo lo vuelvo y lo digo, Satanás no se gobierna, Satanás hace lo que Dios permite. Lo que Dios le dice, lo que tiene que hacer. Oye, es así, Satanás no se gobierna.
cuando iba a atacar a Joab, ¿a dónde fue? Delante de Dios. Pedí permiso. Si él se gobernara y hacía lo que le daba su gana, él podía matar a Joab de una vez. ¿Por qué él tuvo que pedir permiso? Porque él sabe que hay uno que está por encima de él y lo gobierna él también. A él y a todos sus demonios. Por eso cuando el cristiano anda en la verdad y anda en la palabra y anda bajo la dirección y la llenura del Espíritu Santo, el diablo te tiene que respetar porque tú andas bajo la máxima autoridad. Amén. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, como estamos rodeados de demonios y de contaminación y de pecado y de inmundicia y de diablura y Satán levantando altar y todas esas cosas y lanzando maldiciones y el diablo haciendo diseño en el segundo cielo y maquinando, necesitamos más que nunca la llenura y el poder del Espíritu Santo y la guianza y la obediencia a la palabra y estar caminando en la verdad y en la luz de la palabra. Porque si nos dislocamos, nos pueden contaminar. Sigamos. Cada una de estas trataba de convertirse en la nación más poderosa del mundo. Observemos la ubicación de estas naciones en el mapa. Israel y Judá quedaban en medio del triángulo. Así mismo. En otra palabra, te tenemos por los tres lados. Okay. En otra palabra, Satanás sabe que la iglesia está aquí en la tierra. Y sabe que la única constitución creada por Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es que tiene el poder para deshacer sus obras. Oye, nosotros los cristianos somos los que tenemos el poder recibido por Jesús para deshacer las obras del diablo, para echar los demonios fuera, para sanar a los enfermos, para predicar el año agradable del Señor y que la gente sea salva y sana y liberada. Pero cuando damos la verdad y la santidad que Dios demanda. Pero si usted es un cristiano debilucho, cartoncito, cristiano de agua dulce, son cristianos que no dan la talla, que andan jugando dos aguas, un poquito aquí, un poquito allá. Satanás no te ataca, Satanás dice bienvenido al club. No, él dice, ese es de nosotros, tranquilo muchachos, no lo ataquen, déjenlo tranquilo. No ataque mucho, va a ser vete con Dios. No, porque exactamente, porque sí, es verdad. Va a ser vete con Dios. ¿Me entiendes? Porque hay gente que no sabe una cosa. Tú tienes 20 años en este santo evangelio y nadie te ha tocado. Ni un aruñón. Ni un mosquito te ha picado. Nada. O tú eres del diablo o tú estás haciendo negocio con el infierno. Una de las dos. Sí, porque si tú andas en la verdad y andas en el fuego del Espíritu Santo y en la palabra, Satanás va a buscar la manera de apagarte porque Satanás dice, este hombre es un enemigo mortal contra mí. Que donde tú llegas se sanan los enfermos, la gente son liberados, la gente recibe a Cristo, el poder de Dios desciende. Dime, ¿tú crees que Satanás no te va a atacar? Satanás va a usar a la gente que están a tu lado. Tu familia. Si tienes tu marido o tu mujer, si son carnales. Los cristianos carnales van a atacar a los espirituales porque eso sucede en la iglesia. ¿Me entiendes? El carnal va a perseguir al espiritual. ¿Me entiendes? Y el diablo que anda buscando una mente, una lengua, un cuerpo que se le sea una mente para atacar. Nunca se me ha olvidado ese testimonio de un ex satanista. Decía, cuando nosotros íbamos a atacar una iglesia, veíamos quién era el más débil y quién tenía la semilla de rebelión para allí sembrar. Y a través de ese, contaminaba a los demás. ¿No entiendo esto? Entonces, rodeados estaban los israelitas. Y nosotros estamos en el sistema de Satanás, imagínense usted. Tenemos que andar en el fuego del Espíritu y la obediencia a la palabra de Dios, en la luz de Dios. Pero con nosotros está el Todopoderoso. Hermano, lo voy a dejar aquí. Dios les bendiga a los que nos están sintonizando. Dios les guarde. Dios les proteja. Y si usted no es cristiano, le recomiendo que reciba a Cristo
y sea salvo. Y si usted es cristiano, le recomiendo que viva conforme a las escrituras y se prepare para el arrebatamiento, porque Cristo está a la puerta. En cualquier momento aparece y la iglesia desaparece de este planeta Tierra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a seguir con la vara de juicio. Vamos a repetir la parte de la vara de los juicios otra vez.